Bien, estamos de vuelta con ustedes a la 1:12 de la tarde de este miércoles 2 de febrero. Iniciamos nuestra primera entrevista. El 65% del tiempo estarían los ciudadanos pasando con las tuberías vacías. Así lo destaca un informe anual presentado por Monitor Ciudad, organización no gubernamental que hace seguimiento al tema de los servicios públicos y con mucho énfasis al caso del agua potable, que como hemos mencionado antes de irnos a la pausa, es un derecho humano, es un derecho que las organizaciones internacionales privilegian respecto también a otros derechos fundamentales, pues el agua potable es parte esencial del desarrollo de las actividades, es parte esencial de la vida de todos y hoy en Venezuela es la realidad que denuncian las organizaciones no gubernamentales. Las tuberías vacías, el 65% de la semana. Para hablar de este tema está con nosotros acá Jesús Vázquez, él es también vocero de esta organización no gubernamental. Hemos tenido en estudio también a Jesús Armas, a quien enviamos un saludo en caso de que nos esté viendo. Jesús, un placer, gracias por acompañarnos. Un placer, Carlos, gracias por permitirnos hablar de este tema tan sensible como es el derecho humano al agua y sobre todo con lo que está sucediendo en nuestro querido país con nuestros recursos hídricos. Las personas realmente están pasando trabajo y los que están más afectados son los más pobres también por esta situación. Claro, es un tema que le interesa a la sociedad, pues el agua potable es, en cualquier país del mundo hablar de carencias de este nivel del agua potable tal vez sería impensable. ¿Qué nos llevó a este punto? Desde Monitor Ciudad, ¿cómo ven lo que hoy llevó a que Venezuela pase el 65% del tiempo sin agua en sus tuberías? Mire, nosotros somos una organización joven, estamos desde 2019 trabajando en el monitoreo de los servicios públicos de agua. Y lo que estuvimos revisando fue que a partir de 2000 a 2011 había una reducción en la cobertura de agua potable que estaban siendo incluso reportada a través de la cifra del Instituto Nacional de Estadística. Entonces dijimos, esto tiene que parar, tiene que haber una organización, tiene que haber un movimiento ciudadano que permita poner el foco sobre temas tan importantes como lo son el agua. ¿Qué nos trajo hasta acá? En primer lugar fue la paralización de las tarifas durante 2004 cuando hubo ese control de cambios tan importante. Al final los ciudadanos terminamos pagando la falta de inversión en el mantenimiento de los acueductos metropolitanos con menos horas de agua. Eso es lo que nos ha traído aquí en el cuento corto. Pero además de los suplementos que nosotros tenemos que colocar en los acueductos, también tienes en el otro lado el talento que se ha estado perdiendo a través del éxodo y la migración que hemos tenido y además de los malos salarios que se estaban pagando en las hidrológicas. Esto trajo como consecuencia dos cosas. Uno, que de repente a la gente no le gusta mucho escuchar, que es la corrupción. Y por otro lado, un tema de destinar los recursos en dinero, en obras que al final no trajeron ni un solo litro por segundo más de agua a las ciudades. Como lo es, por ejemplo, el TUI 4, el dinero que se invirtió, más de $600 millones, se invirtieron allí, con los cuales que nos trajeron más agua. A la Gran Caracas. O las 1000 cisternas de agua que durante la pandemia en 2020, bueno, seguimos en pandemia, pero durante 2020 se invirtieron para traer más, para mejorar la distribución de agua en las zonas que estuviesen críticas, que eso ya de por sí es un reconocimiento a la escasez tan importante de agua que hay y que finalmente no repercutió tampoco en mejoras a una distribución de agua en las comunidades. Este año 2021 finalmente, por lo menos en la región capital, estuvieron haciendo trabajos en las principales estaciones de bombeo, pero las de bombeo que redistribuyen el agua dentro de la ciudad. Las que están afuera, las principales, todavía requieren grandes inversiones y para eso necesitamos un financiamiento importante y ese financiamiento solamente va a venir rindiendo cuentas claras y rindiendo unos presupuestos acordes a la realidad. Es decir, que esto es un problema de distribución principalmente. Lo ponemos de esta forma porque, llevándolo al caso eléctrico, está la generación, la distribución y por supuesto la transmisión. En el caso del agua potable es un problema de distribución. ¿Qué pasa con la generación de agua? Porque en su momento la Asamblea Nacional, electa en el año 2015, denunciaba que en Venezuela no se habían construido nuevos embalses y que por supuesto la población ha crecido. Hoy somos cerca de 30 millones de habitantes. Hay problemas en generación de agua, capacidad en los embalses, o es un tema que no tiene nada que ver con esta situación, más allá de la distribución. Sí tenemos que pensar nuestras ciudades para garantizar las demandas presentes y futuras. Durante los últimos 20 años no se construyeron
mayores represas, solamente en el estado Zulia que se culminó la represa Manuelote. Tenemos otras dentro de Caracas, por ejemplo, que no están funcionando, que se construyeron, como por ejemplo la de Macarao, que no se ha puesto en funcionamiento y falta culminar esa obra, o lo que sería la represa de Cuira, TUI 4, que pues, se excavó, se perforó el pozo y estamos en estos momentos en riesgo de poder perder esa inversión si no volvemos a retomar algunas medidas para proteger nuestra inversión en caso de grandes lluvias. En el caso de estas inversiones, el caso de por qué nos falta agua, es que la distribución interna es una cosa, pero la producción a la que nos referimos es a la que pasa, es un proceso industrial en donde producimos agua potable. Los embalses son una parte de ese proceso, cadena, claro. Pero tenemos grandes problemas en la planta de tratamiento y en el caso fundamentalmente de las ciudades grandes como Barquisimeto, el Acueducto Regional del Centro, el Zulia, al área metropolitana de Caracas. Tenemos un problema grande con las estaciones de bombeo que traen agua desde esos embalses hacia las plantas de tratamiento que luego distribuyen el agua hacia las ciudades. Ese es el principal problema y allí es donde hay que poner los focos de inversión. Y no solamente estamos hablando de las estaciones de bombeo, también estamos hablando de las redes de tuberías que distribuyen el agua hacia las ciudades. Claro, es una reinversión también de estructuras. Recordamos en redes sociales algunas imágenes de tuberías que parecían fuentes de falta de mantenimiento, habían denunciado en su momento. En el caso del agua y el tratamiento, hoy cómo estamos en ese sentido, porque también hay denuncias no solamente de que no llega agua, sino la calidad con la que llega esa agua. Sí, vemos un deterioro franco y sostenido de la calidad organoléptica del agua. ¿Cuáles son? Olor, color y sabor. El 65% de las personas siempre nos estaba indicando que el agua que les llega, que recibía de sus hogares era de mala calidad. Sin embargo, nosotros fuimos un paso más allá y esto es algo que solamente hemos logrado hacer en la región capital, de hacer algunos análisis de agua en 15 puntos de nuestros acueductos, tanto de los sistemas 1, 2 y 3, en donde hacemos un análisis de esa calidad. Son datos sensibles que procuramos decir como con mucha prudencia, porque no quiere decir que el agua nos vaya a enfermar o que sea el vector de transmisión de enfermedades. Sin embargo, el agua no es potable. Y es que por definición el agua no es potable, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, si tienes un sistema intermitente. ¿Por qué? Porque todas las tuberías del mundo y todos los acueductos del mundo tienen filtraciones. Y esas filtraciones, cuando tienes unas presiones negativas, porque no hay agua, son propensas a la intrusión de contaminantes en ellas. Entonces por allí tienes un foco de contaminación. Si pasas demasiado tiempo sin recibir agua potable, pues vas a tener una acumulación de contaminantes. También hay una biopelícula que se forma alrededor de las tuberías que cuando llega el agua se barre por la misma... Barre. Incluso tuvimos una experiencia en Caucahuita, en un comedor de una fundación aliada, y ellos recibieron todo el día agua marrón. Y el agua se fue, habían recién lavado el tanque, porque también tenemos problemas que hay que lavar los tanques. Recién habían lavado el tanque, les llegó el agua marrón y se fue el agua sin que aclarara nunca. Y esa es una gran tragedia, porque al final esa agua no la puedes usar para el consumo, no la puedes usar para alimentar a los niños del comedor, no la puedes usar para lavar la ropa, y menos si tienes ropa blanca. Esa es otra de las grandes preocupaciones que atañen a la gente. Sin embargo, lo que más se siente es el tema social, es el tema de las limitaciones al trabajo, de las limitaciones a la educación, sobre todo las mujeres. Nosotros creamos además dentro de la organización una red de mujeres por el agua que lleva el arquitecto Glenis González, y allí estamos tratando de colocar el foco sobre esos problemas que están involucrando directamente a las mujeres. Y es que cuando hablamos de higiene menstrual, hay un problema grande del cual no se está discutiendo lo suficiente, y es que las niñas dejan de ir al colegio cuando están en esos periodos del mes en donde deben hacer una gestión de su higiene menstrual. Eso pasa muchísimo, las niñas faltan 4 o 5 días, eso es un 20% del tiempo de clases que dejan de asistir, y eso los pone en una desventaja con respecto a la sociedad en términos de poder tener las mejores competencias también.
o por ejemplo también el caso de colegios que suspenden las clases porque no hay agua para los baños. También es una situación que se ha generado y que han denunciado algunos invitados que han estado con nosotros en estudio. Jesús, vamos a la pausa. Al regreso hablamos no solamente de esto en términos generales, sino quisiéramos verlo desde el punto de vista también local, porque el informe habla desde Maracaibo hasta Amazonas, a los valles del Tuy, a Miranda, el 65%, pero ¿cuáles son esos puntos hoy que están, tal vez pudiéramos decir, más críticos dentro del informe? Y por supuesto las propuestas que frente a esto se puede plantear, pues en el mundo el sistema de agua también en algunos casos trabaja bajo contrataciones con empresas privadas, por supuesto el tema de las tarifas, todo eso lo vamos a abordar luego de nuestra pausa. Al regreso seguimos con más. Recuerden que estamos usando la etiqueta 2 temas en contexto.